Bueno, aquí estamos nuevamente en Apuntes. Recordamos que estamos en redes, estamos en Twitter, X, Facebook e Instagram. Recuerden, Señal U TV, nos pueden encontrar como Señal U o como Unidiversidad. Y los bloques, las notas que vamos haciendo aquí en el programa, después los pueden volver a ver en nuestro canal de YouTube. Dijimos que vamos a hablar de lo que se viene este fin de semana en México. Hay elecciones, lo vamos a hacer con Augusto Grilli Fox, que ya lo tenemos en comunicación con nosotros. Augusto, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Claudia? Muchas gracias por el contacto. No, gracias a vos. Pregunta, el panorama son 3 candidatos y candidatas, pero las favoritas son las 2 mujeres, ¿no? Exacto, de hecho, como lo han venido anticipando, lo que se ha dado en esta recta final ha sido por ahí un ajuste del pico que se daba. Recordamos que Sheinbaum, la candidata oficialista de esta coalición que es Morena, de Andrés Manuel López Obrador, llegó a medir en teoría alrededor de 68 puntos, lo cual es muchísimo. Sí. Por otro lado, la candidata opositora, la senadora, lo que generó ha sido un crecimiento, podríamos decir, de 23 puntos hacia arriba. Llegó a tener un pico de 33, bajó a 31. Yo creo que la diferencia, en principio te diría que es irremontable, sobre todo entendiendo el sistema electoral mexicano, que a diferencia del nuestro no tiene segunda vuelta, y te lo definen la minoría. Por otro lado, entender que en esta elección la tercera fuerza no se espera un desarrollo muy interesante. Hay una división interna dentro de este partido, lo cual lleva a que una gran performance serían 2 dígitos, que yo creo que puede llegar a existir un batacazo, digamos, pero de hecho hay consultoras que prevén que puede llegar a sacar 3 puntos, ¿no? Claro. Descartando al tercer candidato, que por lo que vemos, Augusto, no, digamos que no, se entienden que tal vez no haría ni siquiera una elección buena, ¿no? Porque, digo, más allá del resultado, siempre se hablan que si tenés cierto puntaje, si salgas tercero, es una buena elección. No sería el caso. Centrémonos en las figuras que se entienden pueden definir el futuro de México, además con una elección histórica. El resultado obviamente es una mujer, eso por un lado, pero además porque López Obrador decía que era como una especie de referéndum, es seguir apostando a un modelo, ¿es así? Sin duda, sobre todo por el proceso que generó Morena en México, más allá de la empatía que pueda generar ideológica o partidaria, se identifica un proceso el cual llevó a debilitar a 2 estructuras, al PRD, que era un partido, podríamos decir, de centroizquierda con matices internos, y también, por otro lado, a sectores del PRI que podríamos decir que absorbió. Y también tener en cuenta que en todo México generó una nueva estructura, generó una estructura política morena, en el sentido de que fue absolutamente disruptiva la forma en la que llega un López Obrador que discursivamente él ha tratado, argumenta que trata de sobrevolar la política interna de México y de poder generar una contención. Desde varios sectores opositores lo tildan de populista. En su momento, de hecho, le hacían un paralelo con la figura o con la figura de Cristina Fernández de Kirchner en relación al proceso que representó en México. Bueno, y es acá donde indefectiblemente se genera pasiones y odios, y sin duda ha podido capitalizar y canalizar un voto fuerte del interior, ¿no? Es ahí donde también ha tenido una referenciabilidad muy interesante, que sin duda la ha sabido, canalizar la candidata Sheinbaum, y también ha tratado de buscar ese voto que por ahí había perdido. Recordamos que López Obrador también fue alcalde de Ciudad de México, y en su momento tenía una referenciabilidad importante en estos sectores, que son, digamos, los sectores donde ha generado un poco más de fuerza esta oposición que canaliza Gálvez, con lo que es la estructura, por ahí podríamos decir, conservadora de México, que por otro lado trata de canalizar denuncias por corrupción, y que también no es menor un punto en el contexto en el que llega México a estas elecciones, en un contexto de una violencia muy, muy elevada.
más de 20 candidatos asesinados. Recordamos también que hay 8 provincias que van a elecciones, que se renueva gran parte de lo que es el Senado y de lo que es diputados. Y es ahí donde también se entiende como un antes y un después en todo sentido. También con las diferencias que puede llegar a marcar. López Obrador sacó 53 puntos en la elección donde él llega al gobierno y genera una modificación de la estructura presidencial, en el sentido de que ahora no hay reelecciones, o sea, no van a haber reelecciones y va a durar 6 años la gestión, lo cual no se ve tanto a nivel global, gestiones de esa durabilidad. Pero bueno, vamos a ver cómo es interpretado por un país que le ha costado en su momento ser comandado por mujeres, pero que a la vez dio un salto muy grande y de hecho ha llegado a picos en los cuales se ha encontrado con 44-45% de referenciabilidad, o sea, digamos, de cargos directivos a cargo de mujeres, ¿no? Teniendo en cuenta que se habla de, obviamente, un porcentaje alto en cuanto a lo que son las encuestas y a la inclinación del voto por, digamos, esta candidata oficialista, ¿qué podemos citar como lo positivo que ha hecho la gestión de López Obrador, teniendo en cuenta lo que acabas de decir, por un lado, esta situación de violencia que se ha dado a nivel político, pero también la violencia que no logran erradicar en México los gobiernos, que está relacionada también con el narcotráfico? ¿Qué es lo positivo, lo que hay que destacar del gobierno actual? Bueno, lo que se interpreta principalmente, creo yo, desde, digamos, como avances concretos, reales, es la representatividad en sectores donde no había llegado históricamente. Alrededor de 100 millones de mexicanos están habilitados para votar, y se entiende como que hay sectores donde ha llegado con medidas, podríamos decir básicas, elementales, pero ha llegado el gobierno de México a sectores donde antes no tenía presencia el Estado, y es desde ahí de donde sectores opositores han planteado el uso del Estado con una tendencia populista. Claro. Es donde han tratado de detractar justamente algunas discusiones que se dan hoy en día en Argentina: un Estado presente y amplio, un Estado más reducido y en retirada. Bueno, justamente en México se está dando esa discusión. Creo que en relación a los frentes que por ahí le han quedado un poco más cortos a la gestión de López Obrador, van a quedar desafíos muy concretos en materia de migración, de lo que representa México en relación al paso a Estados Unidos, a la cooperación mutua. Por ahí López Obrador ha tenido mejor relación, podríamos decir, o lo entiendo yo, que ha sido más prolija y con más posibilidades con Donald Trump que con el propio Joe Biden, por más de que debería ser, digamos que la teoría debería decir que fuese de otra forma, pero no. Y también tener en cuenta que hay indicios de roles históricos de narcoestado en México que no se han podido tampoco terminar de erradicar. ¿En qué sentido narcoestado? En la presencia justamente de estos sectores en la división de poderes, ¿no? En lo que es el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. ¿En qué se basaron las campañas? Digo, ¿cuáles fueron tal vez los ejes más principales, el mensaje que más acogieron los ciudadanos y ciudadanas mexicanas de cada una de las candidatas, a tu entender? Bien, mira, principalmente por el caso de la senadora Gálvez, la opositora, entiendo que ha tratado de hacer eso en los lugares, en las ciudades, en los lugares más urbanos. Ha tratado de generar una perspectiva en relación a lo que es la gestión y la utilización del Estado, con críticas hacia sectores populistas, y también tratando de hacer eje en lo que es la corrupción. Entiendo yo que ha sido la principal apuesta de Gálvez. En el caso de Sheinbaum, lo que ha buscado es tratar de profundizar, de ser la propuesta de profundización de lo que ha sido la gestión de López Obrador, manifestarse como una continuidad, pero vigente, con mayor capacidad de gestión. De hecho, el propio López Obrador públicamente él plantea que no tiene la capacidad de Sheinbaum, en el sentido de lo que ha representado, hasta más de lo que ha representado de los antecedentes académicos, podríamos decir. Una científica doctorada. El propio López Obrador ha tratado de bajarse el precio en ese sentido, haciendo referencia a que él no tiene la formación que tiene la candidata, pero también entendiendo que en México yo creo que va a ser muy importante el voto femenino. Se va a sentir un poco más abrazado en este marco, donde se plantean desafíos muy concretos
y en base al resultado, que como te digo, yo creo que salvo algo muy extraño, va a estar la continuidad de esta coalición morena con Sheinbaum. Yo creo que los desafíos se van a centrar principalmente en tratar de poder generar una gestión que pueda representar al México del interior y al México de las ciudades, ¿no? Claro. Por último, Augusto, ¿cuál es el futuro de AMLO, de López Obrador, a partir de esto, ¿no? Del resultado electoral? Obviamente se entienden que es muy posible que la candidata oficialista sea en definitiva quien sea proclamada como presidenta en esta elección, digo, quien sea elegida por el pueblo mexicano. Ahora, ¿cuál sería el futuro de alguien que además se ha convertido en una figura importante para Latinoamérica, ¿no? Sin duda lo que planteas es clave. De hecho, si bien en parte es un enigma, el futuro específico, hay una cuestión real, que es que el poder político indefectiblemente va a estar centrado en el propio López Obrador. Hay algunas especulaciones que lo situaban con alguna responsabilidad concreta, algunos hablaban de una potencial cancillería, sí, pero no lo veo definido, yo no lo veo claro a eso. Sí, lo que no me cabe la menor duda es que va a ser un actor fundamental y que va a estar acompañando, tratando de generar músculo político, sí, para lo que va a ser esta próxima gestión, que además lo que te comentaba, el desafío de que sea de 6 años es distinto el universo político en relación a esta modificación concreta que se ha generado, y es ahí donde creo que también van a existir desafíos reales y concretos. En cuanto a los tiempos, yo creo que ahí es donde se va a empezar a definir por ahí un rol específico de López Obrador. Entiendo que ha sido interesante también esta posición en la que se ha corrido él como figura directa, ¿no? Sino de que ha tratado de levantar a su candidata. Y habrá que ver justamente, bueno, cómo termina en base a un potencial triunfo de estabilizarse y de establecerse en la nueva presidenta como para proyectar una función específica, si puede ser más como acompañamiento o si van a necesitar una estructura institucional de López Obrador adelante. Sin duda. Bueno, Augusto, te agradecemos como siempre este ratito con nosotros, muy interesante, ¿no? Pintar un poco el panorama que hoy está atravesando México a partir de esto que va a suceder el fin de semana, que es la elección, donde por supuesto son muchos cargos los que se van a estar eligiendo y bueno, seguramente estaremos atentos primero al resultado y analizando el tema en los próximos días con vos nuevamente. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos, Claudia, y tal cual como planteas, hay que estar expectantes en relación a un proceso electoral que es determinante para la región, sobre todo entendiendo también las cabezas de las principales economías a nivel latinoamericano, dónde están ubicadas y cuál es la perspectiva que podría llegar a tener un potencial giro o no en relación al gobierno actual. Tal cual. Muchísimas gracias de vuelta. Será hasta la próxima. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Augusto Grilli Fox, bueno, analizando este panorama, como decíamos, que tiene hoy México, que se define este fin de semana y que bueno, que a partir del resultado obviamente va a generar distintas, no solamente, digamos, análisis, sino a partir de eso, tal vez nuevas políticas o la profundización de las que ya se vienen dando en ese país. Vamos a ver después del resultado qué es lo que sucede. Nos vamos a ir a una pausa, enseguida regresamos.